voy a intentar señalarte algunos tips, algunos puntos centrales que en mi opinión te pueden ayudar a comprender el supuesto especial de responsabilidad que consiste en aquellas personas que responden por daños causados por el riesgo o el vicio de las cosas. Tradicionalmente, la creación de la obligación se pensaba como consecuencia de una acción humana. Es decir, si yo realicé una acción que perjudicó al otro, entonces el derecho me pone como deudor de una obligación, ya sea porque esa acción era calificable de culpable o era calificable de dolosa, porque tuve la intención de realizarlo. Este concepto es un concepto bastante fácil de comprender porque es parte de nuestro bagaje cultural pensar que el que cometió un error, actuó negligente o imprudentemente o provocó un daño intencionalmente, tenga que responder por las consecuencias de su propia conducta. Cuando nosotros nos centramos en el tema de la responsabilidad por los daños provocados por el riesgo de las cosas, este concepto de acción humana se desplaza, es decir, lo dejamos de lado. Y lo que pensamos es, ya sea por las características propias de las cosas, ya sea por las formas en que se utilizan, ya sea por el riesgo que intrínsecamente ellas conllevan, existen muchísimos casos donde las cosas, vamos a decirlo figurativamente, las cosas son las que provocan el daño. Sin embargo, las personas que están relacionadas con esas cosas quizás no han realizado ninguna acción que pueda ser calificable de culpable o dolosa. En nuestra sociedad estamos expuestos a interrelacionarnos con un montón de cosas que conllevan estos riesgos y por lo tanto el sistema de responsabilidad civil intenta trasladar las consecuencias económicas de los daños que se provocan porque este riesgo se manifiesta y efectivamente provoca un daño. Entonces el ordenamiento jurídico actual intenta, así como cuando uno actúa con culpa, tiene que responder por las consecuencias dañosas, bueno, también intenta buscar que aquel que sufre un daño derivado del riesgo de una cosa obtenga también indemnización y para eso tenemos que atribuir de alguna manera la responsabilidad a alguna persona que tenga una relación determinada con la cosa. Podemos pensar accidentes de tránsito, podemos pensar manejo de tecnologías, podemos pensar consumo de fármacos, podemos pensar en muchas situaciones que tienen que ver con la vida actual en las que nadie hace nada mal o equivocadamente, es decir, no hay un culpable ni hay una persona que ha tenido intención de dañarnos, pero nosotros entramos en contacto con cosas que presentan el riesgo de dañarnos y efectivamente lo hacen. Y cuando el ordenamiento jurídico considera que este daño sufrido por la víctima debe desplazarse, entonces debe prescindir de la idea de la culpa o el dolo, que son los factores subjetivos de atribución, y utilizar otros motivos o fundamentos que justifiquen atribuir las consecuencias económicas de ese daño a una persona determinada. Desde ya se empieza a perfilar que un punto importante en la regulación sobre estos factores objetivos, como lo es el riesgo, tiene que poner la atención en quién es el llamado legitimado pasivo, es decir, aquel que la ley va a poner en el lugar de deudor de la indemnización. Y es una persona que en principio no ha hecho nada malo, no hay nada que reprocharle, no ha realizado una acción ni culpable ni dolosa. Solo tiene una relación tal con la cosa que permite que las consecuencias de los daños provocados por el riesgo de la propia cosa les sean atribuidos. Entonces, punto primero, grandote, para anotarte. Al leer el material,
prestá atención a quién señala la ley como responsable. Una vez que detectes a quién señala la ley como responsable y que lo adelanto, habla del dueño o el guardián de la cosa, y pensando y teniendo en cuenta que es una persona que no hizo nada reprochable, es necesario, si le vamos a atribuir responsabilidad, tener muy claro quién es el dueño y quién es el guardián de una cosa, porque son los dos conceptos que van a hacer aplicable esta legitimación pasiva que aplica la ley. En otro orden de cosas, por supuesto, que hay que conceptualizar el concepto mismo de la terminología del factor de atribución, es decir, hacer hincapié en el material de estudio en el concepto de riesgo al cual te vas a encontrar que se agrega en la normativa el concepto de vicio de una cosa, ya que a veces una cosa que no presenta defectos es riesgosa por sí mismo, supongamos un vehículo. Un vehículo, por su peso y porque normalmente se utiliza mediante el desplazamiento, contiene una inercia al desplazarse que al intentar evitar un daño puede escapar del control de las acciones humanas y por las características de la propia cosa provocar un daño. Esto constituye un riesgo del vehículo. Sin ningún defecto ya es riesgoso. Pero si a las cosas le agregamos un defecto, ya sea de fabricación, de diseño o de funcionamiento, ese vicio también puede generar una probabilidad de provocar un daño en terceros. Finalmente, en la normativa te vas a encontrar el aspecto de las eximentes de responsabilidad. Es decir, la normativa se va a ordenar primero en señalar al legitimado pasivo. ¿Quién va a responder en este supuesto? En segundo lugar, va a describir el factor de atribución. Y en tercer lugar, le va a dar la posibilidad al señalado como responsable de eximirse la responsabilidad si prueba que el daño provino de otra causa, es decir, que el generador del riesgo no ha sido, el generador del daño, perdón, no ha sido el riesgo o el vicio de la cosa, sino que el daño ha provenido causalmente de otro factor o elemento. El legislador adopta una posición y dice, momento, si una persona introdujo un riesgo a una sociedad, no voy a cargar con la dificultad de acreditar todos los extremos para reconocerle la indemnización a la víctima. Por lo tanto, lo voy a favorecer en su posición procesal. Él podrá probar que ha sufrido un daño y podrá probar que el daño provino de la cosa y que se condice con el riesgo que ésta presenta. Con esos extremos va a ser suficiente para que el sistema ya presuma, esta es la palabra clave, presuma, es una presunción. Entonces el sistema presume que el dueño o el guardián de la cosa tiene que indemnizar a la víctima. Como la presunción es juris tantum, te acordarás que en parte general estudiaste que algunas presunciones legales pueden ser destruidas probando en contrario y se llaman juris tantum, y otras presunciones no pueden ser destruidas, o sea que lo que presume la ley se da por cierto. Esta es una presunción juris tantum, por lo tanto la víctima prueba algunos extremos y ya queda emplazado como acreedor. Y el legitimado pasivo se va a ver en la necesidad de acreditar él que la causa del daño provino de lo que se llama una causa ajena, que en este caso puede ser el hecho de la propia víctima, pero lo va a tener que acreditar el legitimado pasivo, el hecho de un tercero por el que no debe responder, o un caso fortuito que en este supuesto cobra unas características especiales. Y acá viene otro tip sobre el que es necesario que prestes atención. Porque si bien el caso fortuito, que es un eximente genérico de responsabilidad en todo el derecho, es un hecho inevitable, irresistible e imprevisible, en este caso no cualquier hecho inevitable, irresistible e imprevisible va a alcanzar para exonerar de responsabilidad al legitimado pasivo, sino que además tenemos que agregarle que sea externo a la cosa.
sintetizando, te dejo estos tips para que vos prestes atención. Identificar bien a los legitimados pasivos. Conceptualizar el dueño y el guardián claramente. Conceptualizar el significado de la palabra riesgo y el significado de la palabra vicio. Por supuesto, conocer las eximentes de responsabilidad y comprender y reflexionar que el artículo lo que provoca es una presunción de responsabilidad que favorece la situación procesal de la víctima, relevándolo de la carga de la prueba y poniéndola en cabeza del legitimado pasivo, poniéndolo en la necesidad de acreditar la causa ajena.